es que ha estallado la guerra de Ucrania. Es que esto de las películas, siempre que está uno hablando y le pasa el papelito, va a pasar un grado, no pasa nada. El partido mayoritario confía en que una ligera apariencia de recuperación económica, porque es eso, una ligera apariencia. Mira, el hundimiento ha sido tan brutal que cuando caes, al final siempre tocas fondo. Porque si no tocas fondo estás muerto. Entonces, caes y tocas fondo. Y cuando llegas al fondo, ¿qué haces? Rebotas un poquito. Y entonces salen himnos y dicen que todo va fantástico. Por tanto, ellos confían en que esta ligera apariencia de recuperación, combinada con el miedo al Frente Popular, eso dice, no dividir el voto a la derecha, combinado con el miedo al Frente Popular, le permite revalidar su victoria en 2015. Y saben que en 2015 no tendrá la mayoría absoluta. Eso está cantado. Y entonces su plan es maniobrar, o bien para hacer un gobierno de gran coalición a la alemana, con el otro señor de la barba, sería el gobierno de la doble barba, ¿verdad? Y mantener el tinglado para seguir beneficiándose de él. O bien volver a intentar el pacto con los nacionalistas, porque por sorprendente que os parezca, no lo descartan. Eso es algo absolutamente inverosímil, pues no lo descartan. Entonces, claro, eso es pura fantasía, porque el PSOE nunca dejará pasar la posibilidad de conseguir el poder, aunque sea aliándose con Lucifer. Y los nacionalistas ya no son nacionalistas, son separatistas, ya no disimulan. Y no queda nada más que negociar, no queda nada más que darles, lo hemos dado todo lo que podíamos, sin acabar con España. Y por eso ahora nos piden acabar con España, o sea, la independencia. Y hay analistas de reconocida solvencia que han estimado que el plazo probable para que el sistema implosione es de como máximo 2 o 3 años. Ese es el panorama. Y ante este cuadro desolador, ¿qué nos queda? La desesperación, la resignación, el Prozac, el exilio, su posibilidad. Yo estaba en reuniones familiares de curadores y alguno ha dicho, ¿dónde podríamos ir a comer? Pues no hay que salir a ningún sitio, hay que quedarse en España, que es nuestra. Porque siempre hay un remedio, si se está dispuesto, por supuesto, a encontrar el remedio y a aplicarlo. ¿Quién es el gran obstáculo para el cambio de rumbo que necesita España? Los viejos partidos, que se han convertido en máquinas oligárquicas y cerradas de captura de rentas a costa del contribuyente. Es evidente que el instrumento para desatascar las tuberías taponadas del sistema son los nuevos partidos. Y dentro de los muchos que han surgido, hay 3 partidos que cubren de manera razonable y sensata todo el arco ideológico. Y los 3 comparten una agenda de cambio institucional que responde a las necesidades de España. Democratización interna de los partidos por ley, sistema electoral que establezca un verdadero vínculo entre representante y representado, una justicia y unos órganos reguladores independientes, libres de control de los partidos, una reforma de la estructura territorial para disponer de un Estado viable y eficiente que sea políticamente manejable y financieramente sostenible, la derrota completa de ETA por el Estado de Derecho sin contrapartidas y firmeza democrática frente al separatismo catalán. Yo creo que pedir todo eso no es ningún absurdo, ¿no? Y parece de lo más, no ya necesario, sino lo más razonable. No hay nada extremista en lo que he dicho. No hay nada radical, no hay nada corrosivo, peligroso. Es una cosa que cualquier español sensato percibe como algo totalmente posible y necesario. En otras palabras, la sociedad civil, bajo la presión de la crisis múltiple y profunda que atravesamos,
que, contrariamente a lo que dice el gobierno, no es de mera gestión o simple funcionamiento, sino que es de sistema, como venimos insistiendo en Vox desde que nacimos. La sociedad civil, vosotros, ha reaccionado y ha nombrado 3 nuevas opciones. Y diréis, oye, ¿por qué todo el rato estás con 3? Pues ya hay más. Si yo me digo que hay 3, 4, además es o extremismo destructivo o folclore. Por tanto, 3. Hay 3 que proponen una salida valiente y racional a las abrumadoras dificultades que nos afligen. Y Vox, de las 3, es la que ha nacido más recientemente y por ello encuentra mayores dificultades frente a estas europeas, porque un recién nacido siempre es débil y vulnerable, como es lógico. Pero si me permitís la inmodestia, Vox es la más necesaria. Y hablando de encuestas, por estos días veréis encuestas, cada día se publica una encuesta. Y alguna de estas encuestas os puede desanimar, de hecho me desanima a mí, pero yo, fruto de ese desánimo, he hecho mis reflexiones. No olvidéis que procedo de las ciencias duras, ¿verdad? Con todo respeto a los que estéis aquí, de ciencias sociales y otras cosas, ¿no? Pero los que venimos de las ciencias duras estamos acostumbrados a racionalizar mucho y a ser fríos en el análisis, ¿no? Entonces, he llegado a la conclusión que quiero compartir con vosotros de que tampoco tenemos que darle demasiada importancia ni tenemos por qué desanimarnos. Mira, en estas encuestas, cuando ves el resultado bruto, tanto para el PP, tanto para el PSOE, tanto para Izquierda Unida, tanto. Vamos a ver lo que hay detrás. Más del 50% de los encuestados dicen yo no voy a votar. No dicen no sé, dicen no voy a votar. O sea, ojo a votar. ¿Sí? Más del 50%. ¿Qué nos están diciendo? Estoy harto de políticos incompetentes, corruptos, váyase usted, etcétera. Ahora me está mirando, censurándome. Digo, váyase usted. No voto. Del resto, que es menos del 50%, más del 50% del resto dice no sé qué voy a votar. O sea que la encuesta está hecha sobre ¿qué queda? 20%. Y ese 20% lo hemos de ver desde la siguiente perspectiva. ¿Cuánta gente vive directamente de la política en España? No me refiero a los funcionarios, yo soy funcionario de carrera. Yo creo que hay funcionarios en la sala, gente dignísima. No hablo de los funcionarios. Hablo vivir de la política. O sea, un señor que es asesor del viceconsejero de la ciudad autónoma de Melilla. Y diréis, ¿por qué Melilla? El pobre Melilla, ¿qué te ha hecho? Hombre, porque en Melilla hay 17 consejeros con sus viceconsejeros y 38 asesores, de los cuales uno es asesor taurino. La ciudad de Melilla, el presidente de Melilla, que por cierto se llama Imbrola, y en su pasado era el líder de un partido llamado Unión del Pueblo Melillense, una cosa impresionante. Bien, pues este caballero, que hoy es del PP, como podría ser, yo no sé, de un grupo de rock, es igual, o sea, es del PP, pues este tiene 17 consejeros, 38 asesores, y tiene un asesor taurino que cuesta 24.000 euros al año. Y en Melilla se celebran el espectacular número de corridas al año de uno. Bueno, si me dijeras que en Sevilla o en Madrid hay un asesor taurino, pues diría, no sé, a lo mejor hace falta, pero claro, en Melilla, una corrida al año, el amigo Imbroda tiene un asesor, 24.000 al año. Bien, entonces claro, 300.000 que viven directamente de la política, que son todos los que son representantes públicos, más
más los asesores, más los que trabajan en empresas públicas, fundaciones, observatorios, consorcios, agencias diversas, de las cuales hay casi 4.000 esas cosas, esos entes, de los cuales 3.800 desde un punto de vista empresarial los cerrarías al día siguiente. Bueno, pues 300.000. Estos 300.000 normalmente tienen pareja, tienen hijos, padre, madre, suegra, cuñado. Con lo cual, vamos a decir que los 300.000 son de hecho ¿cuántos? ¿1 millón? ¿Millonial? Esos que van a votar. ¿A quién les alimenta? A ver si van a votar a Vox. No. O sea, si tú cobras de alguien, pues, lógicamente, puede ser que nos tengan simpatía. Pero claro, nosotros no estamos en disposición de pagar asesores también. Con lo cual, estos van a votar a quien les alimenta. Y ya tenéis explicada la encuesta. Entonces, por eso os digo que cuando veáis la encuesta, haced el mismo razonamiento que me he hecho yo y que me ha tranquilizado mucho. Porque, efectivamente, nosotros no podemos esperar mucho de los que directamente viven del presupuesto. Y no me refiero, repito, a todos los policías, militares, funcionarios de diversos ministerios, maestros. No, hablo de los que viven directamente de la política. Yo os he puesto el ejemplo del asesor Calvino de Iglesias. Entonces, el otro día José Luis González Quirós, esto lo he contado una vez, un chico que trabaja en una determinada comunidad autónoma de asesor, un chico veinteañero, y me dijo, oye, un asesor. Oye, ¿tú qué haces? ¿Qué asesor? Le costó explicarse. Claro, ¿tú qué asesoras? Hijo, ¿no? Bueno, yo, dice, ¿cuánto ganas? Dice, no te lo digo porque me da vergüenza. Ganaba más que Quirós. Quirós es un señor de 60 años que es profesor titular de filosofía de la universidad, que tiene muchos libros publicados, y que ganaba más el asesor veinteañero que Quirós. Muchas gracias. Estoy en fase de hidratación permanente. Bueno, entonces, ese es el panorama. Entonces, por eso os digo que cuando veáis las encuestas, tomadoslo con tranquilidad, porque hay mucho partido que jugar hasta el día 25 de mayo. Pero eso sí, tenemos de estar súper activados, porque los medios de comunicación nacionales públicos los tenemos cerrados, los privados los tenemos bastante cerrados. Bueno, con deciros que cesaron al periodista más brillante de España para dar el paso a los nuevos partidos. Con eso ya está todo dicho sobre la libertad de prensa y el espíritu democrático y pluralista del gobierno. Se cargaron a Pedro J. cuando Santi Abascal se va al PP, portada del mundo, ¿os acordáis? Y dentro de 2 páginas está todo esto. Cuando nace Vox, que lo presentasteis, portada y gran despliegue interior. Cuando yo me voy del PP, portada y gran despliegue interior. Y aquí se acabó la broma. Cesado Pedro J. a escribir sobre el arponero, eso sí, ingenuo, el arponero, y hacer libros sobre el trienio liberal. Y se acabó la broma. Ya no ha salido allí Vox ni por asomo. Oye, yo no me digo los de la portada todos los días, pero de vez en cuando, un detallito, no. Nada. Seco. El grifo. O sea que un gobierno que hace eso, pues ya con eso sabemos con quién nos la estamos jugando, ¿no? Vamos a ver. Es sorprendente, desde ese punto de vista, que los 2 partidos del monopolio conserven todavía un 60% del voto y la suma de los 3 nuevos no llegue ni al 10%. Y la explicación es la que acabo de
de Davos. Nuestra misión es difícil y es exigente, porque trabajamos para ese 80% que todavía no sabe para votar, o dicen que se vayan a paseo, y hemos de despertar a la sociedad española de esa resignación, apatía, de ese desánimo. Hemos de provocar una reacción que sea a la vez de rechazo a los que han creado el intolerable estado de cosas que padecemos y a la vez sea el impulso de una nueva y esperanzadora etapa de nuestra historia. Hemos de movilizar y hemos de movilizarnos para atravesar ese muro de silencio, de clientelismo y de propaganda falaz que han levantado a nuestro alrededor, y lo hemos de atravesar con el ariete de nuestro entusiasmo, de nuestra denuncia insobornable, de nuestras propuestas de cambio regenerador y nuestro compromiso con la verdad. Y hay un hecho incontrovertible que juega a nuestro favor. La naturaleza tiene horror al vacío. Y en el espectro ideológico español, por el lado de la izquierda, no hay un vacío. Entre los viejos partidos y los nuevos partidos que han aparecido en ese sector del espectro ideológico, hay oferta, vieja y nueva. Y es verdad que a nuestros ojos una parte de esa oferta es más bien una amenaza, y la otra parte, la nueva, muy respetable, representa un enfoque que vemos como equivocado en cuanto al modelo social y económico. Pero la oferta está ahí, y el que quiera esta mercancía la puede comprar, es decir, la puede comprar. Pero ¿y la gente? Los 11 millones, 11 millones, que no estamos hablando de un grupo residual, 11 millones. Toda esa gente que, además de la agenda de cambio institucional y de regeneración ética que he descrito antes y que los tres nuevos partidos comparten, quiere libertad económica, quiere un entorno normativo y fiscal y laboral favorable al ahorro, a la inversión y a la actividad empresarial, quiere una economía competitiva, quiere un Estado eficaz de tamaño razonable con un solo gobierno, un solo parlamento y un único tribunal supremo, que quiere la defensa de la vida humana en todas sus etapas, que quiere libertad de enseñanza, que quiere una protección decidida a la familia. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Qué pasa con los millones de españoles que quieren esas cosas? Y además quieren orden, quieren seguridad, quieren autoridad legítima y democrática, quieren promover valores que vertebren a una sociedad abierta: esfuerzo, mérito, austeridad, patriotismo, honradez, cumplimiento con los compromisos, garantías del derecho de propiedad, sin aberraciones como el impuesto de patrimonio o el de sucesiones y donaciones entre padres e hijos. 14.800.000 ciudadanos, autónomos, profesionales, pequeños y medianos empresarios, asalariados, que hoy mantienen con su actividad a 16.200.000 que se sostienen gracias al presupuesto público. ¿Qué país puede aguantar eso? Y de los que viven del presupuesto público, quiero distinguir perfectamente a gente que proporciona valor añadido: jueces independientes y eficientes, profesores capacitados y vocacionales, personal sanitario abnegado y competente, policías y guardias civiles entregados a su trabajo, militares cumplidores de su deber, funcionarios honrados y productivos, que hay muchos. Toda esta gente, esa multitud que hace que España siga en marcha, mientras otros roban, gandulean, estafan, abusan del sistema y se reparten el pastel que engordan con el dinero del sufrido contribuyente. ¿Qué pasa con toda esta gente? ¿Dónde están sus siglas? Porque los de izquierda tienen, como digo, donde viejo y nuevo, saben dónde. Los que sean de izquierda pueden
Rosa Díez, si quieren votar un producto. Y los que no saben lo que son, pueden votar a la Rivera. Bien. Entonces, por tanto, hay oferta. Hay oferta. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Y cuando digo nosotros, incluyo a los 11 millones que votaron en noviembre de 2011, los que votaron. ¿Quién nos representa? ¿Quién nos representa? En el Congreso, en los parlamentos autonómicos, en los ayuntamientos. No necesitáis toda esta gente, no necesitáis una voz que hable en su nombre para defender sus legítimos intereses, para hacer respetar sus creencias, para que Hacienda no les quite el fruto de su esfuerzo para mantener a una pandilla de predicadores privados, o para pagar el sueldo a criminales en las instituciones vascas, o para financiar en Cataluña a los que tienen como propósito explícito destruir nuestra nación. Toda esa gente necesita una voz que no es capaz. ¿Necesitan una voz o no necesitan una voz? Pues claro que lo necesitan. Y hoy no se la ofrece nadie, repito, nadie. Y por eso nacemos, para llenar ese hueco, para sustituir este vacío desolador por un espacio social y político pleno de esperanza, de coraje y de voluntad, de sacar a España del hoyo en la que la han metido. Por eso estamos en Málaga esta mañana, por eso estamos recorriendo España, para que esta voz, hasta ahora inaudible, suene con fuerza y con convicción, para que España siga existiendo, para que los españoles tengan la oportunidad de trabajar y prosperar, y para que se sientan orgullosos de serlo. Y ahora no quiero sonar trágico, pero como catalán y por consiguiente español, os voy a decir una cosa. Si Cataluña cae, inmediatamente el País Vasco será arrancado de España. Y hoy estamos cerca de esa tragedia. Aunque el presidente del gobierno haga ver, como hace siempre, que no pasa nada. Este es un gobierno para el que nunca pasa nada. Estamos cerca, porque se ha fijado día y pregunta, se ha fijado, y presupuesto, y logística, todo está preparado para este abominable fin. Y si Cataluña y el País Vasco se desgajan del tronco común, el árbol entero se hará astillas. Y España, tal como la conocemos y la amamos, desaparecerá sin remedio. La crisis de España, queridos amigos, es sin duda económica, institucional y moral, pero es sobre todo existencial. Nos jugamos el ser o no ser, el vivir o morir como nación. Y ante este desafío definitivo, Vox no toca el violín de un imaginario futuro color de rosa ni hace la siesta como el gobierno, que siempre representa haciendo la siesta a los caricaturistas. No es por casualidad, a mí nunca me representa haciendo la siesta, de otras maneras, pero no haciendo la siesta. Vox no propone medidas absurdas, artificiosas y contraproducentes como la pretendida alternativa, sino que nosotros llamamos a las cosas por su nombre, a la mentira, mentira, a la cobardía, cobardía, al robo, robo, a los terroristas, terroristas, y a la traición, traición. Nosotros hablamos, intentamos convencer y, por supuesto, actuamos. En Vox llamamos a los españoles a reaccionar y a cambiar de rumbo. Por eso os pedimos nuestro apoyo en estas elecciones europeas para enviar a toda España y al mundo una señal fuerte y clara de que nuestra nación volverá a crecer, a creer en sí misma y a ser un ejemplo a seguir y no un enfermo al que sanar. No podemos pensar en objetivo más noble, ni en empeño más alto, ni en tarea más urgente.
Trabajemos juntos y sin descanso para conseguirlo. Por todos nosotros y por nuestras familias, por nuestro presente y por el futuro de las generaciones que nos seguirán. En una sola y plena palabra, hagámoslo por España. Muchas gracias.